Gracias, Christopher Guevara, por esa información relacionada al clima. Y ahora en Motívate vamos a hablar acerca de un tema relacionado a la familia. Nos referimos a cómo lidiar con un hijo manipulador. Recuerde que si usted quiere comentar sobre este tema o hacer alguna consulta, puede hacerlo perfectamente a través de nuestras páginas de Facebook. Aparecemos como Noticiero Acción 10 y por supuesto también como Canal 10 Nicaragua. Ya tenemos acá en estudio a la doctora Nicole Mendoza, con quien vamos a hablar acerca de este tema tan importante relacionado a la familia. Si mal no recuerdo, la semana pasada hablábamos algo parecido, pero era con respecto a los padres, ¿no? Iniciar consultándole, doctora, cuando nos referimos a un hijo manipulador, ¿cuáles son esas señales que a nosotros nos pueden conducir a saber si estamos frente a la manipulación de un hijo? Buenos días, Anduriña, siempre dando gracias por la invitación y a este bonito segmento. Un tema muy importante porque muchas veces no identificamos en casita que estamos siendo, yo le llamo víctima de un hijo o de una hija que nos está manipulando. Entonces hay señales, por ejemplo, cuando se te victimizan, cuando te inventan cosas o te inventan enfermedades, entonces, y vos lo vas viendo que esas cosas son muy frecuentes, muy recurrentes, y vos decís como mamá o como papá, pero bueno, siempre me dice lo mismo. O te dice, si vos no me das esto o si no haces esto, yo me mato, yo me quito la vida, yo no voy a estudiar si vos no me das X cosa, y eso se vuelve muy frecuente. Entonces ahí vos podés ir identificando que te están chantajeando, te están manipulando tu temor, tus miedos, tus emociones y tus sentimientos de mamá o de papá. He conocido personas, chicos que quizás van a la universidad y le dicen a sus papás, yo no voy a la universidad si no me das mi carro y no estudio. Pues el padre, por el amor a que vaya a estudiar, entonces cede y accede a todas las peticiones, y muchas veces no es por petición, sino por imposición o porque amenazan a los padres diciendo, si no me das esto, yo me mato o me quito la vida. Entonces, este tema también está relacionado muchísimo a aquellos hijos que tienen adicciones y entonces se te hacen la víctima, yo no comí ahora, no tengo para salir, pero tal vez no es eso, sino que quieren conseguir para seguir en esas adicciones también. Consultarle, pero esto pasa también por el tema de cómo educas vos a tu hijo, ¿también está relacionado con eso? Bueno, tiene que ver con la educación, pero recordemos que esto va más allá, a la crianza, al modelo, porque somos un todo, Anduriña, somos lo que nos fomentan o lo que nos transmiten en casa, pero también somos lo que nosotros consumimos del mundo exterior, con los amigos, con los conocidos, con los compañeros, si ya estamos trabajando, porque la manipulación no solamente se da en niños, también se da en hijos adultos, y es mucho más peligrosa todavía, porque todavía un niño pues está pequeño y vos decís, ok, dice que no va a ir a clase porque no se siente bien, y eso ya se vuelve una costumbre, pero está siendo un niño y vos lo podés agarrar de la mano y explicarle, sí o sí, usted va a ir a clase, por ejemplo. Pero te imaginas con una persona adulta, ya no le podés decir así, tan firme, sí o sí usted va a hacer esto, porque ya te reita y te dice, no, yo ya tengo 30, un ejemplo, yo ya tengo 30 años y vos no me tenés que decir nada. Entonces, esto se vuelve más complejo. Pero todavía. desde pequeño, ¿cómo puedes hacer para controlar esto y evitarlo? Porque pienso yo de que es algo que tal vez se va como construyendo, aunque sea negativo. ¿Pasa eso? Sí, lo importante es el establecimiento de límites. Si usted como papá, como mamá, no ha podido, no ha sabido establecer un límite con su hijo, pues en la etapa adulta se nos va a hacer también muy complejo y muy difícil. Entonces, desde pequeño en casa tenemos que irle estableciendo los límites, las reglas sencillas, cortas, pero que el papá no ceda. Lo que pasa, Anduriña, es que muchas veces establecemos las reglas, pero después cedemos. ¿Por qué? Porque pobrecito, me da pesar, no, el niño no tiene el teléfono, no está viendo la tele, pero tal vez hizo algo que no estuvo bien. Entonces, eso no nos ayuda a ser firme y a ser consistente con lo que nosotros queremos modificar, que es esa conducta manipuladora o de chantaje. Sí, pues eso es lo que le consultaba, y qué bueno que mencionaba el tema de los celulares, porque uno mira
porque hay niños que si les quitan el celular empieza una lloradera que es incontrolable y que solamente dándole el dispositivo se calma. Entonces, ¿qué otros factores pueden también alimentar ese tipo de manipulación? La sobreprotección, por ejemplo, ser padre extremadamente complaciente cuando estamos pequeños. Y esto se puede llevar también a la vida adulta, porque he conocido muchísimos hijos ya adultos que tienen mayoría de edad, manipulan, chantajean a sus padres y bueno, como decimos al buen Nica, se salen con las suyas. ¿Por qué? Porque el padre tiene mucho miedo, tiene mucho temor que el hijo se haga daño, que el hijo se vaya de la casa, porque hasta te pueden chantajear. No, si vos no me das esto, yo me voy de la casa. No, no te vayas, amor, vení. Entonces, desde pequeños mucho, correcto. Y a veces, Anduriña, padres que tienen enfermedades, que tienen complicaciones de salud, se levantan a hacerles la comida y ellos están en su habitación, les llevan la comida hasta su habitación. ¿Por qué? Porque no quiero que salgas de la casa, no quiero que vos te me vayas, no quiero que te vayas con los amigos y vengas a la medianoche, porque hasta eso te pueden llegar a decir, no, yo ya me voy y ahí vengo más tarde. Entonces vos ya no tenés, vas perdiendo la autoridad en tu hijo. ¿Cuáles otros factores externos que podrían llevar a que un niño o un hijo sea manipulador? Aunque consideremos que los amigos no influyen en la conducta, yo pienso y soy de la opinión que hay una determinación, que sí hay una determinación, porque muchas veces, y creo que lo decíamos en uno de los programas, muchas veces yo quiero pertenecer a este círculo social, entonces puede venir un mensaje, no le hagas caso a tu mamá, a tu papá, no ves que vos ya tenés 20 años y que tu papá te quiere tratar como que tenés 15, no hombre, si vos ya tenés mayoría de edad, salgamos, ellos ya vivieron, entonces como ellos ya vivieron, no quieres que vos vivas, entonces ese tipo de mensaje también influye y puede determinar en una conducta de manipulación. En el caso, las consecuencias que trae esto consigo cuando con el paso de los años se va cultivando esta manipulación, ¿cuáles son en la vida individual de una persona? En principio, el manipulador tiende a ser muy mentiroso o muy mentirosa, entonces la mitomanía podría ser una de esas consecuencias y yo enfoco la mitomanía como una consecuencia grave. El acostumbrarme a querer estar manipulando en todo momento, y si manipulo a mi mamá, si manipulo a mi papá, a mis hermanos, igual puedo manipular al novio, a la novia, a un compañero de trabajo, a un amigo, entonces que esto se me haga ya una costumbre y algo patológico, porque la manipulación, el chantaje emocional se vuelve una patología si vos no reconoces que necesitas una atención y que tenés un problema. En el caso de los padres, obviamente que hay consecuencias gravísimas también. ¿Por qué? Porque está siempre diciéndole sí al hijo, exactamente, a todo. Le estás diciendo sí al hijo manipulador por miedo, por temor, porque no se vaya, porque no se haga daño, por todo lo que ya habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el padre se vuelve prácticamente el dependiente del hijo. Y hay algo que nosotros en psicología llamamos cuando los hijos son de esos hijos que son emperadores, entonces se cambia ese rol. Ya lo que el padre tiene que decirle al hijo ya no se lo dice por miedo y se queda callado. Entonces vos ves una conducta de sumisión del padre frente al hijo y esa es una consecuencia gravísima también, el ser sumiso frente a un hijo. O sea, ya no poderle decir a tu hijo. Muchas veces se me pregunta en las consultas, mire doctora, ya mi hijo tiene mayoría de edad, ¿debo de seguirle diciendo yo las cosas que debe hacer o no debe de hacer en casa? Y yo explico, si vive bajo su techo, tendrá que regirse a las normas y a las reglas que usted como mamá y como papá tiene en casa, pero el manipulador eso no lo acepta, le dice, vos ya no me mandás, yo ya tengo mayoría de edad, yo ya soy adulto, pero depende de la madre, ¿verdad? Entonces depende de la madre lo mantiene, la madre le da hasta para las adicciones, la madre le da para la salida o el papá también. Entonces es ahí lo grave del asunto, donde el padre no puede, no logra establecer el límite y el hijo
hace todo absolutamente lo que quiere. Entonces, ¿cómo haces vos como padre para ya eliminar esa sumisión ante tu hijo? ¿Cómo, o sea, una vez que ya te diste cuenta con las señales que usted ya nos mencionó, que ok, estoy bajo un proceso de estoy siendo manipulado por mi hijo, pero ¿cómo hago entonces para salir de ese círculo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que número uno tenemos que ponerle a este hijo manipulador un stop, un alto y ponerlo en evidencia. Tú me estás tratando de manipular, ya eso no lo vas a seguir haciendo, pero el padre tiene que estar convencido que eso es lo que necesita, aprender a decir no, porque el problema es que muchos padres no han aprendido a decir no, por lo que ya decíamos, hay muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades, y quiero tener siempre a mi hijo aquí, y máxime con aquellas mamás o con aquellos papás que son como muy amorosos con sus hijos, muy flexibles, exactamente, muy sobreprotectores, entonces no, que no se vaya de la casa, imagínate cómo va a vivir, entonces, y se hacen una película, en su cabeza se hacen una película, ala mi hijo, ¿y qué va a comer? Y bueno, hay unos que se van, déjame decirte que he conocido muchos que sí, cumplen la amenaza y se van por un tiempo para que la madre después los llame, los llegue a buscar, no amor, mira, venite a la casa, entonces ahí ya lograron su objetivo. ¿Por qué? Porque regresan con mayor fuerzas, ya con mayor fuerza de la manipulación. Entonces, como mi mamá me llegó a buscar, mi papá también me fue a buscar, entonces llego e impongo mis reglas. Y ahí como padre quedaste anulado. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso, doctora? Entonces, ahí viene, ¿verdad? Y por eso el tema, ¿cómo lidiar con un hijo manipulador? Número uno, estableciendo los límites. Número dos, aprendiendo a decir un basta, aprendiendo a decir no. Número tres, sabiendo que como padre vos tenés hasta una edad determinada para llevar de la mano a tu hijo. Número cuatro, saber que si tu hijo tiene mayoría de edad, si ya le diste su formación académica, ya llegó el momento que tiene que hacer cosas por cuenta propia, que no lo vas a seguir manteniendo toda la vida, porque eso no abona, no ayuda. En términos generales, es poder establecer límites sanos con vos misma como madre y como padre. Internamente los padres también deben de pasar por un proceso de atención psicológica porque usted menciona el tema de la protección, la sobreprotección hacia los hijos. Entonces, si vos venís y sos así y de alguna manera venís y querés ya salir, ya no quiero seguir estar siendo manipulado, ¿cómo haces entonces vos como padre para pues ya no estar sobreprotegiendo a tu hijo? ¿Es necesaria una atención psicológica? Porque creo que eso también puede pasar mucho cuando son hijos únicos, por ejemplo. Eso es muy importante lo que usted está mencionando. Si usted como mamá, como papá está identificando, se me está saliendo de la mano y es un chico de 10 años, por ejemplo, entonces sí, usted puede buscar una ayuda especializada para una orientación. Recordemos que la consulta psicológica no es que vamos a decidir por usted, sino que vamos a revisar qué alternativas tenemos y dar un acompañamiento profesional, ¿verdad? Entonces, la mamá y el papá al final va a ver la viabilidad de las alternativas que en la consulta nosotros podemos sacar, ¿verdad? Entonces, número uno en la sobreprotección es sabiendo que si desde pequeño nosotros le permitimos absolutamente todo, probablemente en la etapa de la adultez esto va a continuar. Lo que usted no detiene, Anduriña, oiga bien lo que le voy a decir, lo que usted no detiene en la primera infancia, se le va a hacer bien complejo ya en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud y máxime en la adultez. Entonces, desde pequeñito necesitamos establecer las reglas y los límites necesarios para que no pase todo eso y no estemos en situaciones tan lamentables muchas veces que los padres se convierten prácticamente en los hijos y los hijos se convierten en los padres. Doctora, ¿por qué es necesario que nosotros como padres, creo que también pasa el tema de escuchar a los hijos, pero no venir y caer en este tema de ser complaciente? Porque al final, si sos complaciente, vamos a tener como consecuencia lo que usted ya ha venido mencionando.
La escucha activa es necesario. Recordemos que la escucha y la comunicación asertiva es fundamental y determinante para la bienandanza de todo miembro en la familia y para que llevemos una familia sana. Pero no quiere decir que el hecho que yo te vaya a escuchar de manera asertiva, de manera continua, voy a hacer todo lo que vos me estás pidiendo. No es así. Escuchar a un hijo es permitirle la apertura a que nos diga qué siente, qué piensa, qué necesita, pero que no me imponga, porque son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que yo lo escuche y que acceda, porque yo estoy convencida, estoy consciente que necesita y que lo requiere. Y otra cosa es que yo esté identificando, usted no necesita eso para hacer estas cosas, pero me está manipulando y me está chantajeando. En otras palabras, quiero decir que necesitamos oír a un hijo. Es más, es válido hacerlo, porque muchas veces por el trajín del día a día no nos detenemos y no escuchamos a nuestros hijos, y ahí vienen otros problemas que no necesariamente es manipulación ni chantaje, pero vienen otros problemas como vos no me escuchás, no me atendés, o si tiene más hermanos solo escuchás al otro y a mí no. Entonces viene la rivalidad entre los hermanos, es que vos lo querés más a él y menos a mí. Entonces por eso es necesaria la escucha activa. Sí, excelente. Hay algunos comentarios en Facebook y es: siempre lo he dicho, a los hijos hay que amarlos, educarlos y enseñarles cómo es la vida, pero tampoco ponerle las cosas fáciles. Como progenitores un día vamos a faltar y ellos deben hacer su vida. Eso me gusta y los tenemos que preparar para eso. Yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a un hijo es la formación y es la educación. Lo que pasa que muchas veces perdemos esa objetividad, ese norte, y estamos más preocupadas en cosas materiales. Entonces, la educación, la formación, el poder transmitir esos valores y esos principios que te va a hacer buen hombre y buena mujer, yo creo que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Así es, definitivamente. Nos dice otra persona, dice José Noel González: buenos días, saludos, un excelente tema, cosas que pasan en la vida real. Efectivamente, así es. Buenos días, saludos. También nos saluda Bismarck Javier Flores. Otra persona acá recomienda, pues habla un poquito del tema de evitar esto, pues llegando a la violencia. ¿Qué pasa en ese caso? No, porque violencia genera mayor violencia. Entonces es mejor que nos sentemos, y lo decíamos al inicio, que nos sentemos, que pongamos en evidencia la conducta manipuladora que no te voy a seguir permitiendo. Pero si nosotros agredimos y vamos y le gritamos, alzamos la voz o agarramos un objeto y le queremos golpear, eso no nos va a ayudar. Entonces eso se va a generar un mayor conflicto dentro del núcleo de la familia y no vamos a lograr nuestro objetivo, Anduriña. Sí. ¿Y cuál es el objetivo? Que esta persona, que este hijo o esta hija que me está manipulando no lo siga haciendo. Entonces, con la violencia lo que yo voy a generar es más conducta de rebeldía, una conducta de mayor manipulación, una conducta de mayor chantaje, porque hay muchos que te dicen, no, es que no me querés, y comienzan a cortarse, comienzan a herirse, comienzan a hacer cosas que la madre al final dice, voy a ceder, porque si no, entonces él se va a quitar la vida. Sí, nos dicen, bueno, con una faja, azote y trabajo, así es la forma perfecta, ¿no? Entonces, pues habría que pensar. La verdad es que creo que depende mucho, pues, cuál la forma en la que vos como padre querrás manejar este tipo de situaciones. Lamentablemente es algo que pasa muy seguido. Es como que, a ver, dame el celular, y si no, el niño pues está llorando y llorando, es como que no, te voy a pegar, que no sé qué. Entonces creo que ahí también, si es como usted dice, si hacemos un acto de violencia, obviamente lleva a otro acto de violencia. Y el niño no va a dejar de manipularte de esa manera al final. Sí. ¿O usted considera de que sí realmente se puede resolver de esa manera? Sí se puede resolver si nosotros le decimos a nuestro niño desde un primer momento cuántas horas usted tiene para el uso del celular, porque ese es otro punto. Niños, bebé de 2 años con celulares en la mano, eso no puede ser. Entonces, desde ahí nosotros no estaríamos dando un buen modelo de crianza. Y era lo que usted me preguntaba en un inicio, si tiene que ver esto también con la crianza. Pero si nosotros nos vamos a este punto con la tecnología, eso es mera crianza, Anduriña. Ningún niño nace con esa necesidad de
tener un teléfono en la mano. Nosotros como adultos le fomentamos, le vamos construyendo mentalmente esa necesidad a este niño de 2, de 3, de 4, de 5 o más años. Por eso es que nosotros, desde la psicología, revisando la conducta humana, recomendamos que bebés de 2 años no deben de tener celular. Niños de 3, 4, 5 no deberían tener celular. Pero sí, es muy lamentable porque muchas veces pues queremos estar tranquilos y lo primero que damos es el celular. Sí, tenemos otros comentarios. Buenos días, excelente tema. Yo he podido ver que muchos hijos son ellos los que mandan a los padres. Ya no son los padres que tienen la autoridad. Creo que era algo que usted comentaba. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos a todo lo que el padre nos dice. Entonces eso va haciendo que vayamos perdiendo la autoridad, que vayamos perdiendo nosotros, valga el término que voy a decir, el dominio y el control, el dominio con amor, ¿verdad? Y el control también con amor que necesitamos tener con nuestros hijos, porque de pronto vemos que el adolescente se te revela y te dice, yo me voy porque me voy y usted no me tiene que decir absolutamente nada, pero mientras dependa, yo insisto en esto, mientras dependa del papá y de la mamá, tendrá que hacer lo que mamá y papá orientan. Así es, tenemos otra pregunta y buenos días, una consulta, mi hijo está muy malcriado, yo le doy todo lo que puedo, pero aún así me contesta, ¿qué puedo hacer? Bendiciones, bendiciones para usted también. Bueno, lo que podemos hacer acá es revisar si mi modelo está funcionando o no, si estoy siendo extremadamente complaciente con mi hijo, porque si estoy accediendo a todo, fíjate que me hizo recordar algo, un adolescente, un chico de 17 años, quería una expansión y como la madre le dice, la madre está fuera del país, pero la madre le dice, no me parece, le da sus argumentos. Entonces el hijo le responde, si usted no me permite ubicarme ese arete, yo me voy de la casa. La madre entra en pánico y le dice al papá, déjalo que se haga y que se ponga ese arete porque se va a ir de la casa. ¿Te das cuenta? Y como ella no está en el país, entonces, exactamente, entonces es mucho más fácil porque ahí se puede sentir hasta culpable. No estoy ahí, pobrecito mi hijo, que no se me vaya, yo lo quiero seguir teniendo en mi casa. Con esto no estoy diciendo que se hubiese ido, pero la determinación con que usted le tiene que hablar a su hijo y decirle, no me parece, si es que no le parecía verdad a la madre, como muy bien ella lo dijo, no me parece por esta y estas razones, pero nunca permitírselo, porque cuando comienza el primer chantaje o la primera manipulación, después vienen muchísimas más. Acá dice, si un hijo es malcriado es porque lo han malcriado el mismo padre. Creo que lo hablamos sobre la educación de los hijos. Es que recuerde que ese término de mala crianza, es que es malcriado, pero ese término de malcriado significa que usted como mamá y que usted como papá no ha sabido utilizar el método correcto para la crianza de su hijo. Eso es lo que significa, no es que él es rebelde por ser rebelde, no es que él es malcriado por ser malcriado. Revise lo que usted como padre ha hecho o ha dejado de hacer con su hijo. Dice, ok, otra cosa que pasa es cuando los padres se desacreditan la autoridad entre ellos. Uno de ellos le corrige y el otro defiende. Exactamente, y muy bueno que nos lo traen, ¿verdad? Porque muchas veces la mamá corrige y el papá dice, no me gusta lo que estás haciendo, o a la inversa, no me gusta lo que estás haciendo con el niño o la niña, y lo dicen frente a ellos, ¿verdad? Y eso es contraproducente porque el hijo se aprovecha de eso. Entonces, pero ¿cómo le vas a estar diciendo eso al niño? No, ¿cómo lo vas a dejar 2 días sin teléfono o 2 días sin salir con sus amigos para andar en la bicicleta? Entonces el hijo le dice, pero si mi papá te está diciendo, entonces eso no nos ayuda. Por eso siempre lo explico, no debe de haber un divorcio en el modelo de crianza. Si nosotros no queremos hijos que nos van a chantajear, que nos van a manipular, que nos van a dominar, que van a vernos a nosotros como que fuésemos sus asistentes del hogar, necesitamos dar un buen modelo de crianza desde edades tempranas. Tenemos otro seguidor que nos dice, buen día, es triste el comportamiento de muchos jóvenes. Tengo una conocida que su hijo no dormía a causa de estar con el celular y cuando ella se lo quitó, cuando le quitó el celular, se quiso quitar la vida. Exactamente, entonces ahí viene el tema que nosotros estamos abordando ahorita, ¿verdad? Te chantajean, te manipulan, bueno, y hay unos que lo llegan a hacer para que la madre se sienta o el padre se sienta
mucho más culpable y que de ahí en adelante no le digan exactamente, no le digan absolutamente nada y que se mire, como dice usted, a ceder ante todas sus peticiones. Es bien complejo, estos temas son súper lindos porque son temas que le competen a la familia, cotidianos, correctamente, cotidianos, muy común, muy frecuente en las consultas psicológicas, los temas de familia que a mí me apasionan muchísimo. Sus últimas recomendaciones, doctora. Bueno, en principio que tengamos una autoridad con amor, con cariño. No recomiendo el golpe, no recomiendo no recomiendo una educación a través de la faja del chilío, como decimos comúnmente, ¿verdad? O el golpe, pero sí recomiendo una educación basada en el ejemplo, en el poder de la palabra que usted como madre, que usted como padre tiene. No se anule como padre, no se anule como madre. Usted tiene que llevar la voz cantante en su familia, en su hogar y frente a sus hijos sobre todo. Amor con rigor. Definitivamente crianza con amor para mí. Creo que cuando tenga mis hijos seguramente voy a aplicar eso. Así es. Así hacemos un corte comercial, ya regresamos.